Puerta llamada, ¿no? Y recién Vivi Posebón haciendo junto al dúo Coplanacu, los hermanos Núñez, Santitos. Miguel, vamos a aprovechar la charla que tuvimos hace un ratito con esta investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, del CONICET y demás, dando cuenta de este universo de la economía popular, el pluriempleo que podemos decir que se extiende también por fuera de la economía, entre comillas, popular, porque también quienes tenemos trabajo formal muchas veces terminás apelando a otro ingreso para, entre otras cosas, por ejemplo, poder sortear los incrementos de tarifas o los incrementos en el combustible. Totalmente. O en la quita de subsidios. O la quita de subsidios. Y vamos a sumar al diputado provincial Cristian Castro, diputado del Partido Agrario y Social, que viene haciendo este trabajito de contarnos y de mostrarnos de qué se tratan estas variaciones o estos incrementos. Y está en línea para charlar un ratito. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola Miguel, hola Alicia, hola a todos los oyentes, ¿cómo andan? Muy bueno, bien. La verdad que justamente vos decís esto y yo, por ejemplo, hace un par de años ya en el gobierno de Alberto, inclusive, que gobierno al cual nosotros pertenecíamos políticamente con el Partido Agrario y Social, yo venía hablando del PCT. ¿Qué es el PCT? Pobre con trabajo. Es algo que el peronismo no se podía permitir, ¿sí? Que una persona teniendo trabajo siga estando en la línea de pobreza. Y lo venía marcando, y principalmente desde los estados municipales, estados provinciales, en donde tener un trabajo no te garantizaba salir de la línea de pobreza, y eso es tremendo, y cada vez se fue agravando aún más, ¿sí? Esta situación. Ya lo último, el gobierno de lo que fue el gobierno de Macri, se veía esto, se agudizó un poco post pandemia con Alberto Fernández, y ni hablar ahora con los salarios pulverizados, corriendo muy por detrás de una inflación que en los primeros meses del gobierno de Milei fueron tremendas, ¿no? Y vos mencionás ahí, me parece interesante esto, hablando de trabajadores municipales, por ejemplo, que ese es un universo que tiene salarios por debajo de la línea de indigencia, es decir, no podría vivir con un solo empleo de ningún... Ni con dos. Exactamente. Sí, es tremendo, y fíjate lo que sucede, porque además de la feroz devaluación que arrojó índices enormes de inflación en los inicios del gobierno de Milei, después siempre lo que ellos hicieron, una de las anclas para mantener o bajar la inflación o las expectativas de inflación, era el tema salarial, no solo el dólar, sino que también la cuestión salarial. Y fíjate que ahora la pauta de este año es que el incremento mensual para el trabajador sea en torno al 1%, siempre a la mitad de lo que ellos prevén que iba a ser la inflación. Y es por eso que yo vengo siguiendo cuánto da el IPC y cuánto dan algunos bienes o algunos servicios que hoy influyen muchísimo en lo que es la canasta de muchos trabajadores, ¿no? Como el tema del combustible, y ahora también empezar a seguir la cuestión de electricidad, porque antes se anunciaba, va a haber una suba tanto, y se dejó de anunciar, y lo mismo en las YPF, con esto del micropricing, sí, que esta nueva política de precio, en donde de madrugada te sale más barato y qué sé yo, y te descoordinaron porque te están subiendo cada 2 días, cada 3 días, te suben un poquito, y cuando vos mirás después, al final del mes, te terminó subiendo una enormidad y muy lejos del 1% de lo que sube tu salario, ¿no? Aquí aparece un tema que hemos hablado contigo en varias ocasiones y que hablamos también con los productores, el impacto que esto tiene en las economías agrarias, siendo ustedes un partido que tiene un anclaje fuerte ahí. El costo del gasoil para un productor que tiene que cosechar té, que tiene que acarrear té o hierba, o llevar tabaco, o usar una máquina, es cada vez mayor y hace que el productor casi no tenga ninguna posibilidad de ganar algo ni de recuperar gasto. Fíjate por ejemplo, a ver, gasoil común, el común, subió casi un 40% en lo que va el año, no estoy hablando interanual, estoy hablando de enero a hoy, a noviembre, ¿sí? Subió casi un 40%, y solo el mes de noviembre subió un 10,9%. La nafta común
similar, subió un 39,95 en lo que va el año y un 9,56 en el mes de noviembre. Y si yo voy al gasoil premium, que muchas de las camionetas, de las últimas camionetas de hace 5 años para acá, sí o sí te exige, o los camiones nuevos, le exigen usar el gasoil premium. Lo que hace el productor carga mitad y mitad, como para ir, pero igual esto muchas veces después te complica con el turbo, te complica con los inyectores, son miles de problemas que te trae acarreado no poner el combustible que corresponde. Y en los premium, en los combustibles premium, el gasoil se incrementó casi un 30% en lo que va del año y un 8,29% en noviembre, y lo mismo pasa con la Infinia de nafta, que subió un 32,8% en lo que va del año y un 9,57%, o sea, casi 10 puntos menos que las comunes. Las comunes tuvieron un mayor incremento y se achicó la brecha entre los distintos combustibles premium y comunes, ¿no? Cristian, y en relación a la tarifa de energía eléctrica, decíamos, estamos ya pisando el verano, esto impacta fuertemente en nuestras economías. ¿Qué estás viendo ahí y ¿qué información se puede agregar ahora que están anunciando que van a sacar los subsidios? Bueno, yo la tabla que yo tengo es el consumo de mi casa, que yo el año pasado pedí que me den de baja del subsidio porque, bueno, tengo un salario que supera los topes que establece la resolución de Nación. Y, digamos, sin subsidio, este mes el incremento fue del 3,46%. Fue el segundo incremento más grande de lo que va del año, superado el que hubo en febrero, que fue 3,63%. Nuevamente estamos hablando de los salarios creciendo al 1% y los servicios arriba del 3%, y si yo hago el promedio de lo que va del año, me da 2,46% mensual, y en lo que corresponde de enero hasta ahora, un 27,3% es el incremento que tuvo la energía eléctrica, faltando el mes de diciembre, en donde va a pasar esto que vos me decías, en donde el viernes, se anunció esta nueva etapa en donde se va a quitar casi allá la mayoría, salvo los niveles de ingresos más bajos, van a permanecer, pero con una reducción también en lo que es el subsidio nacional, así que una nueva etapa, menos subsidio, así que seguramente se habla de subas de incrementos para el grupo que tenía algo de subsidio, de entre el 10 y el 15% de incremento en el servicio de energía eléctrica, ¿no? En un solo mes. Vamos entonces a tu formación de economista. Todo este combo, ¿no? Aumento de los costos de la energía, quita de subsidios, en fin, ¿aparecerá de alguna manera reflejado en el IPC? Digo, porque seguramente los costos de logística se van a incrementar, etcétera, o no tanto, porque uno tiene la impresión de que los números que se le adjudican al IPC o a la inflación encima están por debajo de lo que me parece que tendrían que ser. Uno siente en el bolsillo que el incremento es aún mayor que aquel que aparece. A ver, el IPC es una estadística, ¿sí? Es un número estadístico, mide una ponderación y un promedio. En esta ponderación, la canasta básica que con la que se arma es del 2012-2014, entonces es una base que quedó desfasada con el consumo actual, en donde el alquiler, el gasto de energía eléctrica, el consumo de combustible, el servicio de una prepaga, el servicio de lo que es telefonía, de lo que es internet, cambió y antes no estaba. Fíjate que ahí figura en esa base que toma el INDEC, toma el servicio de telefonía fija. Si vos preguntás quién tiene un teléfono fijo, nadie te va a levantar la mano. No, claro. Después está 500 personas, te levanta uno que tiene un teléfono fijo. Entonces hay que modificar eso. El INDEC lo hizo, tiene una base actualizada, sí, a 2017, pero ¿qué pasa? No quiere actualizar todavía porque le va a hacer un salto muy grande, entonces están esperando que se estabilice un poco más, pero no sé qué más están esperando que se estabilice, y la verdad que es tremendo. Entonces este impacto en el IPC no va a ser tan fuerte porque justamente no está consiguiendo medir, porque la incidencia que tiene esto en ese IPC es muy baja, ¿no?
Cristian, pensando un poco este seguimiento que haces de combustibles y en este caso también tarifas de energía eléctrica, comparado con otro seguimiento que venís haciendo, que es el de los salarios de docentes. ¿Cómo impacta todo este escenario, todo esto que estás contando, en el salario hoy de una maestra o un maestro de grado? Y en lo que impacta es en la pérdida del poder adquisitivo. Sí, la pérdida real de poder adquisitivo, midiendo en algunos bienes básicos, a mí me da entre el 10 y el 15% de pérdida comparado con el 2016. Sí, yo tomo los últimos 10 años y es tremendo, ¿no? Porque si nosotros vamos al 2016, también veníamos de una pérdida de poder adquisitivo con respecto al 2015, que fue muy grande. Entonces, cada vez el docente ve esto, ¿no? Hoy fíjate, hoy una maestra de grado está cobrando 630.000 pesos. El año pasado, en la lucha docente de mayo, llegamos a esa lucha porque estaba cobrando 250.000 y pasó a cobrar 550. Entonces, esos 200.000 pesos como que le sacó del fondo del pozo, pero a lo largo de un año volvió a estar de vuelta en ese pozo, ¿no? Porque, fíjate, de 550 a 630, 80.000 pesos más en un año, que se licuó totalmente con cualquier valor que vos digas de combustible, de un alquiler. Es tremendo, ¿no? Y estamos hablando de que el 70%, esto es lo más grave, ¿no? El 70% de la maestra de nivel inicial y primaria tiene solo un cargo. Solo hay un 30% que accedieron a un cargo de jornada completa, a un cargo de jornada extendida o al famoso doble cargo. Entonces, el 70% de la maestra está en esta condición. 630.000 la inicial y 890 la que mejor salario tiene, con 25 años de servicio, próxima a jubilarse. Esa es la situación de la maestra de grado, y por eso yo hago tanto hincapié en lo que está pasando, y la sociedad muchas veces mira por otro lado lo que pasa con el sector docente, que es un sector importantísimo si nosotros queremos hablar de una provincia que es joven y que tiene que salir de la situación de atraso que tiene, ¿no? Y un poco eso que describís es lo que empuja sistemáticamente a la protesta, evidentemente, ¿no? Y lo contaban, hilando esto con lo que pasaba esta mañana también enfrente al Palacio de Justicia, los docentes ahí y los otros sectores manifestándose en contra del fallo de la jueza Leiva. O sea, hubo un contexto que los empujó a la protesta. Un contexto que era tremendo, estamos hablando de 250.000 pesos, ¿sí? Era, pero absurdo lo que sucedía el año pasado, y estamos llegando al mismo punto. Eso es lo tremendo. El docente que está cortando ruta no es porque en vez de ir a veranear a Brasil, le gusta veranear en el costado de la ruta o arriba de una cinta asfáltica con un calor tremendo. No, el docente, se suele decir, quiere estar en el aula, quiere estar con su chico, quiere estar enseñando a hacer las cosas para lo cual se capacitó. No quiere estar en una ruta, en una calle, en plena Uruguay con un frío. Yo estuve en Uruguay, eso lo decía hoy, y muchos docentes estuvimos en Uruguay y hacía un frío, pero tremendo, tremendo. Hubo días que llovió y es tremendo, y nadie estaba ahí porque era por capricho y porque encontraba que eso es lindo, ¿no? Estaba ahí por la desesperación de la situación económica que le llevó el ajuste que hace el gobierno de la Renovación. Cristian, por lo menos una última de mi parte, esto último que decís, ¿cómo recibiste vos ese proceso que termina como responsabilizando penalmente además a dos personas, a Mónica Gurina y a Leandro Sánchez, de toda esa movida, de toda esa movilización, esas jornadas de protesta que se vivieron en mayo del año pasado, mayo y junio? Hay dos lecturas, ¿no? Una lectura como docente, que la verdad que es tremendo lo que sucedió, y es de conocer de cómo funciona una asamblea docente. Hoy lo decía frente al Palacio de Justicia, y contaba que una vez hicimos una asamblea en Campo Viera, y yo pertenezco al grupo de autoconvocados, digamos, estos docentes que no se definen con ningún gremio. Bueno, yo estoy ahí, soy uno de los referentes, la parte que hace cuestiones numéricas, y siempre charlábamos, bueno, ¿qué íbamos a hacer en la asamblea? Bueno,
habíamos definido que esa asamblea no iba a cortar la ruta, que íbamos al costado. Los colegas de Campo Viera hicieron todo un fondo un fondo así decorativo, digamos, para hacer la asamblea al costado de la ruta, y viene un docente autoconvocado, sí, de Oberá, y lo primero que dice, porque no te escucha nunca, ¿no? Le dijimos, mirá, vamos a hacer esto, y él escuchó eso, pero llegó allá y como que si no escuchó, dijo, vamos a cortar la ruta, y todos levantaron la mano y trum, se fueron todas las rutas y cortamos la ruta. Sacó un escándalo, pelea ahí con las chicas de Campo Viera porque habían cortado la ruta. Entonces eso termina tirando por la borda lo que dice la jueza, en donde Leandro y Mónica como que tienen injerencia porque sacaron una foto en donde Mónica estaba con un megáfono adelante de una marcha docente, por ejemplo. Entonces eso es tremendo. Imputar a Leandro y imputar a Mónica es prácticamente imputarnos a todos los docentes que estuvimos ahí en la Uruguay y los que estuvimos en las distintas marchas y protestas que hubo a lo largo y ancho de toda la provincia, porque muchas veces se visibilizó lo que sucedía en Posada, pero en todas las plazas y en muchas escuelas tomadas y haciendo protesta a lo largo y ancho de toda la provincia de Misiones. Lo más visible era el Uruguay, porque está la protesta de la policía, porque está en muchos medios más fácil, pero en todas las plazas de toda la provincia de Misiones había manifestaciones en mayo del año pasado y junio, donde se le imputa esta causa a Leandro y Mónica, ¿no? Cristian, me gustaría que repitas, para cerrar, el número que dabas hace un rato sobre la pérdida de la capacidad adquisitiva salarial de salario docente en este último tiempo, ese porcentaje que dabas. Sí, lo que me da desde el 2016, comparando con el 2016 a la actualidad, la pérdida sea entre un 10 y un 15%. Cristian, y decías hoy también ahí frente al Palacio de Justicia que vas a impulsar, vas a presentar como legislador un pedido de enjuiciamiento para la jueza y para la fiscal, ¿puede ser? Sí, el jury de enjuiciamiento es un órgano previsto en la Constitución de la provincia de Misiones para juzgar a funcionarios por mal desempeño. Yo creo que lo de la jueza Leiva, no solo en el caso de Mónica y Leandro, sino que también tiene causas anteriores. Tengo que ahora empezar a juntar eso. Está el caso más resonante, fue el de Cristina Vázquez, que estuvo junto a Lucía Rojas. Tuvieron 11 años presas en forma injusta y fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que las absolvió a estas dos mujeres, y lastimosamente una de ellas después salió de la cárcel y se suicida. ¿Sí? Todo por culpa del mal accionar de esta jueza Leiva. Entonces es por eso que voy a hacer este petitorio, no como diputado, sino como una persona de civil, ¿sí? Que pretende que se juzgue, porque los jueces también tienen que estar, cuando ellos juran, ¿sí? Juran por Dios y por la patria. Hoy se dijo también ahí en la asamblea, bueno, como parte de esa patria vamos a pedir, encabezando seguramente yo la firma, pero seguramente van a ser muchos los colegas, y también voy a pedir a colegas de la Cámara de Diputados que acompañen el pedido de destitución de la jueza Leiva. Cristian, muchas gracias. Seguramente vamos a volver a conversar de este tema también. Muchas gracias. No, por favor, a la orden. Saludos. Cristian Castro, diputado provincial de el Partido Agrario y Social, y un poco hablando de dos temas que estuvimos conversando. Sí, y hasta tres también. Hasta tres, ¿no? Sí. Quedan varias cosas ahí, ¿no? Me quedo pensando al principio de cómo también nosotros como trabajadores de un universo cada vez más escaso de trabajadores formales con aportes, con salarios además que están por arriba de la línea de pobreza y demás, no te alcanza un solo trabajo. Sí. El sobreempleo, el pluriempleo, ya no se salva casi nadie. Totalmente. Y después también las condiciones en las que muchos trabajadores se ven obligados a salir a reclamar, a protestar, y ahí por eso también la funcionalidad que tienen este tipo de procesos judiciales que pretenden disciplinar, ¿no? a estos trabajadores. Así que vamos a estar hablando de esa presentación que va a hacer Cristian Castro, y aprendiendo un poco también de ese mecanismo, de lo que eso implica y
y recordando seguramente algunas de las causas muy paradigmáticas. Él hablaba de Cristina Vázquez, Cecilia Rojas es la otra mujer que estuvo también en esa causa durante presa. Cecilia estuvo 16 años presa. Sí. Mucho más inclusive que Cristina Vázquez, y más que ella, Ricardo Jara, un caso que lo contamos, Miguel, porque sí, me acuerdo. La Corte absolvió a Cristina y a Cecilia porque estaban como sus defensores habían avanzado, pero absolvió digamos, a todos los que estaban afectados en ese expediente, pero a Ricardo Jara nadie le avisó. Y Ricardo Jara permaneció preso por casi un año más y sale solamente después del suicidio de Cristina. O sea, es como que se olvidaron de él, con todo lo que eso implica, ¿no? Claro. Pero bueno, seguramente vamos a volver a hablar de estos temas y a recordar a quienes tienen mucha responsabilidad y decimos siempre también una capacidad de daño que no dimensionamos. Sí, y cierta impunidad para hacerlo. Totalmente. Nos vamos, Miguel. Sí, nos tenemos que ir. Ya da para... Ha sido una jornada colmada de éxitos, diría nuestro amigo Luis Galerza, la verdad. Bueno, nos espera un día de mañana que espero va a estar más soleado que hoy, es lo que dice el servicio meteorológico. Vamos a tener una mínima de 20 grados, una máxima de 32 para mañana, con un alto índice de riesgo de incendio, porque a pesar de que llovió un poco, está muy seco igual, los pastizales del sur, los montes, en fin. Así que cuidado con eso. Quédense porque está Macroscopio. Enseguida nomás. Enseguidita, que conduce nuestra compañera Sandra Nicosia, y nos encontramos mañana a las 15 aquí en la radio de la universidad. Gracias Marcos Méndez en la operación técnica, en la musicalización Nancy Alboaires, y charlando con ustedes Miguel Riquelme y Alicia Rivas. Paso las noches enteras